Vincent Kompany admite que Luis Díaz vale mucho más de lo que pagaron por él. Costó poco, pero vale oro. La cifra que no refleja la realidad. Hoy no estamos aquí para discutir un número aislado ni una tasación fría tomada de una plataforma estadística. Hoy el foco está puesto en Luis Fernando Díaz, el futbolista que ha puesto a toda Europa a debatir la misma pregunta. ¿Cuál es el verdadero valor real de Lucho? Porque hay cifras que, lejos de aclarar, distorsionan la realidad. Y Luis Díaz es el ejemplo más claro. Según los registros oficiales, ese termómetro del mercado que muchos consideran incuestionable, su valor está fijado en 70 millones de euros. Es la misma cifra desde su llegada al Bayern Múnich. No se ha movido, no se ha actualizado, es una imagen estática congelada en el tiempo. A simple vista podría parecer que nada ha cambiado, pero basta con ver un solo partido del Bayern para entender que ese número no cuenta toda la historia. En la cancha ocurre algo distinto. Un impacto silencioso, pero constante. Luis Díaz no llegó a Alemania para un proceso gradual ni para un periodo de adaptación. Llegó y respondió de inmediato, sin excusas, sin concesiones, en un entorno futbolístico táctico, exigente y despiadado, con un nuevo idioma, nuevos compañeros y una presión constante. Lucho jugó como si hubiera vestido de rojo toda su vida. Desde el primer partido se convirtió en el desequilibrio recurrente, el jugador que rompe defensas, el que acelera cuando el partido se traba. El Bayern no solo fichó a un refuerzo, encontró un verdadero motor ofensivo. Y ahí es donde empieza a tomar forma una verdad incómoda. Dentro del club, voces internas lo reconocen sin estridencias. Incluso Vincent Kompany lo admite en privado con una convicción tan clara como contundente. Pagamos poco, lo que tenemos vale oro. Una frase breve, directa y devastadora, porque resume la sensación que hoy se respira en Múnich. El Bayern no solo fichó a un gran futbolista, hizo un negocio histórico. Mientras los valores oficiales permanecen inmóviles, la realidad avanza sin freno. Luis Díaz no se estancó, todo lo contrario, explotó. Y esto parece ser apenas el inicio de una historia que podría redefinir para siempre cómo se valora el fútbol colombiano en Europa, de una buena operación al negocio del siglo. Para entender por qué en Múnich hoy se habla de oro, hay que volver al origen, al momento exacto en que Luis Díaz dejó Anfield y puso rumbo a Alemania. El traspaso se cerró en el verano de 2025 por una cifra cercana a los 75 millones de euros. En Inglaterra, la noticia fue recibida con una mezcla de alivio y debate. Para muchos, el Liverpool había cerrado una operación lógica. Vendía a un jugador clave que se acercaba a los 29 años y obtenía una ganancia considerable en comparación con lo que había pagado al Porto. La pregunta recorría bares y redacciones en Merseyside. ¿Hicieron bien en venderlo a ese precio? Hoy esa misma pregunta se formula en Alemania, pero desde una perspectiva completamente opuesta, porque el debate dio un giro total. Ya no se cuestiona si el Bayern pagó demasiado. Ahora se preguntan cómo fue posible pagar tan poco. Los números hablan con claridad. En su primera media temporada con el Bayern Múnich, Luis Díaz suma 22 partidos y más de 1.700 minutos en cancha. El balance es contundente, 13 goles y 7 asistencias. Detengámonos un momento, no son cifras decorativas, son 20 participaciones directas en gol. Son estadísticas de un futbolista que no solo juega, decide partidos. Luis Díaz aparece cuando el juego se vuelve espeso, cuando el rival se repliega y el margen de error desaparece. Ya sea en la brutal intensidad de la Bundesliga o bajo la máxima presión de la Champions League, Lucho siempre está presente en los momentos decisivos. Por eso en Inglaterra ya no celebran la venta. Hoy observan desde la distancia con resignación. Mientras tanto, en Múnich la sensación es inequívoca. El Bayern no solo acertó, se adelantó al mercado. Lo que antes parecía una operación razonable, ahora empieza a describirse en voz baja como el negocio del siglo. Porque Luis Díaz no solo rinde, lidera, marca diferencias y eleva el nivel colectivo. Y cuando un jugador logra eso, su valor deja de contarse en millones y empieza a medirse en impacto, el valor que no cabe en una cifra. Cuando un futbolista alcanza este nivel de influencia, las estadísticas ya no son suficientes. El caso de Luis Díaz en el Bayern Múnich trasciende goles y asistencias. Tiene que ver con identidad, carácter y liderazgo. Su fichaje no fue automático ni unánime. Dentro del club existían dudas. Algunos defendían apostar por talento joven, proyectos a largo plazo o nombres locales que representaran el futuro. Era el dilema clásico del fútbol moderno.
Promesa contra certeza. La directiva tomó una decisión firme. Apostó por la experiencia internacional de Luis Díaz, por un jugador forjado en Portugal y probado en la Premier League, por alguien que entiende la presión del máximo nivel desde el primer minuto. Apostaron por lo que hoy es evidente: el mayor referente del fútbol colombiano en Europa. Con el tiempo, esa decisión dejó de parecer arriesgada y empezó a verse como una lección de gestión deportiva. Su impacto cruzó fronteras. En Madrid, analistas de peso de la UNED comenzaron a mencionar su nombre con absoluto respeto. Algunos lo señalan sin rodeos como el mejor extremo izquierdo del mundo y fantasean con verlo como el socio ideal de Kylian Mbappé, no como un lujo, sino como una pieza estratégica capaz de potenciar cualquier sistema ofensivo. Un escenario que hoy choca con la realidad de un contrato blindado hasta 2029. Pero hay algo que ningún contrato ni ninguna cifra pueden explicar del todo: el compromiso, la alegría, el corazón. Luis Díaz juega cada partido como si cargara todo un país sobre los hombros. No, da un balón por perdido, corre cada metro con convicción y compite con una sonrisa que contagia al vestidor y a la afición. Es la esencia del Caribe colombiano, desplegada sobre el frío césped bávaro. Es el espíritu del fútbol cafetero en su máxima expresión. Por eso la pregunta final no tiene una respuesta exacta. El papel dice 70 millones, el Bayern pagó 75, su techo histórico fue 85, pero la realidad va mucho más allá. Cada gambeta, cada gol decisivo y cada noche grande en Múnich añade ceros invisibles a su verdadero valor. Luis Díaz ya no se mide solo en euros, se mide en inspiración, orgullo e impacto global. Y mientras el mundo debate cuánto vale, él sigue jugando como el niño de Barrancas que solo quiere una cosa: disfrutar del balón y dejarlo todo en la cancha. Ahora la pregunta es tuya: ¿cuánto crees que vale hoy Luis Díaz en el mercado?